Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Rahakudash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve, en este video quise entrar sobre el tema de reencarnación. Básicamente respondiendo la pregunta de qué es lo que pasa después de que morimos. Viendo ahorita cómo el gran tema caliente es el tema del infierno y cómo ahorita en Israel ciertos grupos están saliendo básicamente comprobando los últimos días en que estamos viviendo, porque el Señor nos dijo que en los últimos días iban a salir hombres viniendo con doctrinas que no son bíblicas, según sus propios deseos, sus propias concupiscencias, mostrando que el Señor no está morando con ellos, que les ha removido el entendimiento y que van yendo de mal en peor, diciendo que hay un infierno, un lugar en donde queman por eternidad los pecadores, y básicamente deshaciendo de la doctrina pura cual se nos fue enseñada, empezando con los ancianos de nuestros ancianos, según este tema, según reencarnación. Y no voy a tocar sobre solamente lo que pasa después de que morimos. Hemos hecho bastantes videos entrando en este tema, mostrando cómo en las escrituras, dependiendo del contexto y la definición de la palabra usada, la palabra infierno puede significar ser el sepulcro, puede representar ser la valla de Hinnom, donde fueron quemados cuerpos, y igualmente donde se cometió mucho sacrificio humano a Moloch por medio de fuego, o se puede significar el lago de fuego, cual será América cuando es dirigida en fuego nuclear, y igualmente aunque diga que será eterna, igual como el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra, el significado ahí solo es por decir un tiempo predeterminado, un age, una época, Pero en este video solo voy a tocar sobre el tema de reencarnación. Voy a comenzar aquí en Eclesiastes 3:15. Dice: lo que fue, ahora es, y lo que ha de ser, ya ha sido. Entonces, como siempre mostramos en las escrituras, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, ahora es. Esto incluye también los espíritus. Lo que ya fue, lo que ya caminó la tierra en cuerpo humano, ahora es. Aunque murieron, aunque murimos, como vamos a comprobar en este video, los cuerpos son los cuales son enterrados y regresados para atrás a la tierra, a los elementos, pero nuestros espíritus son eternos, regresan para atrás al Padre, en donde el Señor nos juzga dependiendo de nuestras obras, luego nos manda para atrás, para nacer de nuevo, como bebé, después de 3 o 4 generaciones, como está escrito, para vivir nuestra sentencia, o castigo o juicio en la tierra, dependiendo de nuestras obras, de nuestras vidas pasadas. Dice: lo que ya ha de ser, ya ha sido. Y Dios requiere, el Señor Yahweh Ba'ashim Yahushai requiere lo que es pasado. Como siempre por el Espíritu profetizamos que la entera nación de Esau Edom, va a pagar, por sus ofensas contra la nación de Israel, el pueblo sagrado, del Señor. Aunque se quejen los hijos de sus padres inicuos, tendrán que servir la sentencia, de ser masacrados, después de ser esclavizados por 1000 años, por los pecados y no por las ofensas de sus padres. La razón siendo porque ellos mismos son sus padres regresando en la reencarnación. Igualmente como cada israelita tuvo que sufrir las maldiciones
Okay, esclavización XX. Okay, toda la nación de Israel tendrá que sufrirlo también. Y las otras naciones. Okay, pero las razones, una de las razones primarias es porque todos somos reencarnados, man. Todos tendremos que ser juzgados y vivir nuestra sentencia por nuestras vidas pasadas y la presente. Dice 16, y además vi debajo del sol el lugar del juicio. Debajo del sol, es la Tierra, el planeta en que vivimos, man. Este es el lugar de juicio. No un lugar, según mitología griega, en donde todas almas pecadoras van para quemar por siempre. Eso es sin balance. Eso es sin misericordia. Y el Señor es un poder balanceado y misericordioso. Él es el Padre de los espíritus. ¿Cómo es que Él va a condenar a un espíritu a quemar por eternidad? No. Sino que dependiendo de su ofensa, de su pecado, debajo del sol es en donde será juzgado. Cuando regrese para atrás en forma de un bebé, y tendrá que vivir su sentencia, su juicio. Por esta razón, cada día nacen, bebés deformados, debilitados, incapacitados, ciegos, con todo tipo de enfermedades, con todo tipo de, todos hemos visto las fotos de bebés de la India que salen con las cabezas, todas explotadas, todas, apareciéndose como globos, Eso es el juicio, man. Eso es juicio del Señor por lo que hicieron en sus vidas pasadas, man. Ahora entendiendo que vivir el juicio en la reencarnación, la regeneración, que re solo significa para atrás o de nuevo, encarnación para atrás en la carne, man. Dice, vi debajo del sol el lugar del juicio, que allí había maldad, en la tierra, y el lugar de la justicia, que la iniquidad estaba ahí. Este es el mismo lugar, man, debajo del sol, en donde hay maldad y en donde igualmente hay justicia, en donde hay juicio y igualmente en donde hay iniquidad, porque aquí es en donde se vive la sentencia y el juicio del Señor o la misericordia del Señor, dependiendo de la vida pasada que vivimos. Dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque como vamos a ver en un momento, cuando morimos, nuestros espíritus regresan para atrás al Padre para descansar por un tiempo, por un momento, incluso los espíritus de los inicuos. Pero ahí mismo también, son juzgados por el Señor, reciben su sentencia, luego regresan, son enviados esos espíritus para atrás a la tierra, Dice, porque ahí hay un tiempo para cada propósito y para cada obra, porque el Señor es el cual controla todo, La tierra es el centro de la creación del Padre Celestial, de Yahweh. El nombre del Padre es Yahweh. Él es el existe. Significa su nombre. En el hebreo antiguo paleo, el de su Hijo nuestro Señor, su nombre es Yahweh Shai, el Salvador. Porque ahí hay un tiempo para cada propósito y para cada obra. El Señor controla las vidas de cada individuo. El Señor controla los espíritus de cada individuo. Y bajo del sol, aquí, cada espíritu cumple el programa del Señor, el propósito del Señor, la voluntad del Señor. Incluso, y especialmente en este caso, el juicio, y la sentencia por pecados de vidas pasadas. Próxima escritura. 4 Esdras 14 y 35. Porque después de la muerte vendrá el juicio, cuando viviremos de nuevo. Plano. Súper plano, man. Después de la muerte vendrá el juicio. Morimos, nuestros cuerpos son enterados. Somos
polvo y ceniza, y a polvo, a ceniza regresa nuestro cuerpo, nuestros espíritus ascienden al Padre, y lo vamos a leer en un momento. Ahí son juzgados, ¿ok? Y regresan para atrás. ¿Okay? Después de la muerte vendrá el juicio, cuando viviremos de nuevo, y entonces serán manifestados los nombres de los justos y serán declaradas las obras de los impíos. ¿Por qué y cómo? Porque de nuevo, cuando regresan esos espíritus en nuevos cuerpos como bebés, es plano para el que tiene entendimiento cuál es el que pecó en su vida pasada. Si, por ejemplo, nace ese individuo todo jodido, man, en el cuerpo, en la mente, por esta razón di ese ejemplo de los bebés que nacen, en la India, con las cabezas como globos, o ciegos, o XX, Down syndrome, autismo, todo tipo de cosas que el Señor manifiesta. Y a veces se manifiesta un poco más después el juicio, no se manifiesta en el tiempo del nacimiento, en el cuerpo, sino que según algo que le pasa a ese individuo en un tiempo predeterminado por el Señor, man. Esos detallitos no los tenemos, pero tenemos suficiente para ver claramente cómo es que el Señor trabaja según vida, muerte, juicio y reencarnación, man. ¿Ok? Próxima escritura. Job capítulo 3. Okay, aquí leemos de la queja de Job según su condición, después de ser probado por el Señor. 11 dice, ¿por qué no morí yo desde el vientre? ¿Por qué no entregué el espíritu cuando salí del vientre? Esto aquí también comprueba, man, que cuando morimos, nuestros espíritus son entregados para atrás al Padre. Los justos y los impíos. Y lo vamos a leer en un momento, man. Okay, lo vamos a leer en un momento. Que al mismo lugar todos vamos cuando morimos. Pero el juicio es diferente dependiendo del individuo, dependiendo de sus obras, okay, de sus ofensas, de sus pecados. Y debajo del sol, en la tierra, como acabamos de leer, es en donde se manifiesta ese juicio. Okay. Porque ¿cómo es posible que los edomitas serán esclavizados por por las ofensas que cometieron en sus vidas pasadas, como una nación contra Israel, pero un 2/3 de Israel va a quemar en un infierno por eternidad, man? Eso es sin misericordia, sin balance. Okay. Esa es la mente de un edomita, man. Cuando alguien va, comete, un crimen y es juzgado en la corte y le dan 250 años. Eso es una estupidez, man. Hasta en darle a una persona vida en prisión es sin balance. Porque dependiendo de su ofensa, si es digna de el penal de muerte, después de que es confirmado que la persona es culpable, no se debería de durar un chingo de tiempo para ejecutarlo, man. Sino que solo, sino en ese mismo día, unos pocos días de ahí, según, las leyes bíblicas. En vez, lo meten al bote en donde, compañías privadas, pueden usarlo para ganar más, para hacer más dinero, man. Para ponerlo en esclavitud, y para que, utilice más recursos y la gente tenga que pagar más en taxes. Y es un sistema absolutamente corrupto, man, de Esaú que tiene. Okay. Dice, ¿por qué me lo impidieron las rodillas? ¿O por qué los pechos que debo chupar? ¿Por qué si ahora me hubiera quedado quieto, me habría dormido, entonces sí hubiera descansado? Okay, descansado, hablando de la muerte. Con reyes y consejeros de la tierra, que se edificaron lugares asolados, con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata. Okay, para respaldar el punto que todos vamos al mismo lugar, man. El rico, el pobre, el inicuo, el justo. La diferencia es en el juicio cual se ejecuta en la tierra cuando el Señor regresa ese espíritu para atrás a la tierra en un nuevo cuerpo. Okay. O como un nacimiento prematuro escondido no había sido, como niños que nunca vieron la luz.
Ahí los impíos dejan de perturbar. Y ahí descansan los cansados. ¡Pum! Estamos leyendo de la muerte. Estamos leyendo del lugar en donde vamos después de que morimos, man, para atrás al Padre. ¿Ok? ¿Ok? En el mundo celestial, man. En el spiritual realm. ¿Ok? Ahí los impíos dejan de perturbar. Ahí mismo van los impíos, man. Y los descansados. Y los justos. Ahí descansan juntos los presos. No oyen la voz del opresor. Los pequeños y los grandes están ahí. Y el siervo queda libre de su amo. Plano, man. Es plano. Todos vamos al mismo lugar cuando morimos, man. Pero, de nuevo, el juicio cual es ejecutado es totalmente diferente. Dependiendo del individuo, dependiendo de su nación, dependiendo de varios diferentes cosas, man. ¿Okay? Eclesiastes 3 y 21. Empezando en 20. Dice, vayan todos a un mismo lugar, todos son del polvo, todos se vuelven polvo otra vez. Okay, sí. Cada individuo, okay, cuando muere, y cada uno de nosotros morimos en esta carne, okay, el resultado es igual. Okay, de polvo somos y de polvo regresamos. 21. ¿Quién conoce el espíritu del hombre que sube arriba? Plano. Todo hombre. No hay diferencia. Todo hombre. Cada espíritu. Regresa para atrás el Padre. Regresa para atrás al cual nos dio el espíritu. Su espíritu. El Señor es el Padre de espíritus. ¿Okay? ¿Quién conoce el espíritu del hombre que sube arriba? Sube, como cubrimos, sube arriba para recibir su juicio, ¿okay? Para descansar y para de ahí ser regresado para atrás a la tierra para vivir esa sentencia. Y el espíritu de la bestia que baja a la tierra, sí, porque las bestias son inocentes, no hay necesidad que las bestias sean juzgadas, que mueren y el proceso es diferente, no son juzgados. Mueren y luego, ese espíritu, okay, de nuevo, nace en otra parte del mundo, o pues de ahí, pues, es diferente, man. Okay. Juan 9 y 1, para mostrar que nuestra gente a un tiempo entendían esta verdad, entendían el concepto de reencarnación. Juan 9 y 1. Y pasando Yahushua vio a un hombre ciego de nacimiento. Okay? Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Entendían el concepto de reencarnación. Entendían que es posible que por los pasados que cometió un individuo en su vida pasada, es posible que en su vida presente tendrá que pagar por esas ofensas en la carne. ¿Okay? Por ejemplo, por medio de ser ciego. Y igualmente es posible que sufra por los pecados de sus padres, porque igualmente el Señor puede juzgar a alguien de esa manera. Por juzgar al hijo o hija de un individuo. En los últimos días, mucho juicio va a ser ejecutado de esa manera. ¿Okay? A ciertos individuos, man. Pecadores. Uh-huh. Y dice, respondió Yahushua, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras del Señor se manifiesten en él. Entonces, en este caso, ¿okay? Ninguno era pecador, pero ese individuo y su familia era especial, porque para ese mismo momento, ¿okay? En donde el Señor los sanó, se cumplió el propósito del Padre en ese individuo y su familia.
para mostrar el poder de nuestro Señor Yahushua, man. Okay, pero el punto es que los discípulos del Señor entendían el concepto, man, porque es bíblico, porque es real, porque es verdad. Okay, porque es como el Señor lo creó. Y para concluir, igual como cuando lo empezamos, vamos a leer aquí en Eclesiastes 1 y 9, y hemos hecho multitudes de videos entrando en varios diferentes ejemplos de reencarnación en las Escrituras. ¿Okay? Pero en este video solo quise cubrir los basics, lo básico. ¿Okay? Eclesiastes 1 y 9, lo que fue, eso será. Y lo que se hace, eso mismo se hará. No hay nada nuevo debajo del sol, incluso los espíritus, man. Okay, pero con eso espero que fueron edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakodash, dando honores a nuestros apóstoles en la gran Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas sinceras. Shalom.